que tengo que salir. Me emociona el cariño de ustedes y siempre les tengo ahí presente. Vienen saludos de los pastores del área de Los Ángeles, San Francisco y otras áreas por ahí cerca que se han reunido con el deseo de digerir la palabra, las nuevos avances, de tal manera que nos hemos estado gozando, un poquito cansados, pero contentos de eso. Un saludo de todos los pastores, las iglesias que visitamos, y gracias a los hermanos que nos han respaldado asistiendo y los que han estado compartiendo la palabra con ustedes. Vamos bueno, traemos buenas noticias de todo el mundo, de cómo el avivamiento está prendiendo. Por todos lados se confirma lo que se ha enseñado acá, lo que se ha estado enseñando, confirmándose por allá, por todos lados. Eso me da mucha satisfacción porque no es un asunto aislado, ni es un asunto particular, es una comunicación del Espíritu muy extensa. Así que sintamos esa seguridad. Vamos a orar por las peticiones de todos los necesitados que están acá. Padre que estás en el cielo, te estamos pidiendo tu misericordia, tu poder que se derrame sobre tu pueblo y le asistas no solo en sus problemas, sino en las enfermedades, en lo que haya de obstáculo por delante, en el nombre de Jesús. Sabemos que tú eres poderoso y que quieres auxiliar a tu pueblo. En el nombre de Cristo pedimos que eso venga y nos alimente. En el nombre de Cristo Jesús. Bendice a los dadores, cooperadores. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Vamos a leer brevemente. Vamos a abrir en el Evangelio de Marcos, capítulo 1. Siempre ha estado presente en mi mente, en mi corazón, la realidad del Evangelio, de la nueva expansión, es decir, de la restauración. Porque hay un concierto que es primero alcanzar perdón en la sangre por medio del arrepentimiento y llegar a conocer la buena nueva, o sea, llegar a conocer la revelación que Dios le dio a Jesucristo para que el Evangelio fuera esparcido en el mundo. Por eso el Evangelio de Marcos no trata tanto de los discursos ni de las enseñanzas, mayor cosa, sino trata de el Cristo en persona, en acción. Es decir, ver a Cristo en acción con el Espíritu Santo en plenitud, actuando. Esa es la forma del Evangelio en una persona. O sea que eso se tenía que transmitir a todo el mundo, pero él solo trajo el modelo y todos los que le seguirían darían esa buena nueva. Pero entonces tenemos que partir de cuál fue la primera predicación de Cristo, cuáles fueron sus primeras palabras cuando él aparece en el ministerio, porque eso es básico. Eso sería lo que tendría que ser transmitido. Usted sabe que hay una variedad de evangelios, entre comillas, que nos delinean verdades a medias o agregadas con agregados o cristos deformados. Entonces es necesario volver a tomar la pista cogiendo el modelo inicial. Por ejemplo, el Señor enseñó primero todo en acción y luego le dijo a los apóstoles que lo transmitieran a su debido tiempo y luego a los ministros de cada generación que lo transmitieran igual, cosa que no se ha cumplido porque muchos lo han hecho diferente. Entonces vamos a tratar en esta mañana de tener un panorama de cómo es el comienzo, el inicio de ese evangelio, viendo lo primero que Cristo pronunció como evangelio, o sea, buena nueva,
de parte de Dios. Entonces en el verso 15 encontramos el primer mensaje de Cristo, 14 y 15. Después que tomaron prisionero a Juan, Jesús fue a la provincia de Galilea y empezó a proclamar, ahí se inicia, empezó a proclamar, leo, la buena nueva, o sea, el evangelio de Dios. Él no está predicando una nueva religión, o no está predicando al Sinaí, no está predicando la ley. Por eso esperó la muerte de Juan, o la prisión de Juan. Y luego Juan desaparece, que es el último mensajero, Juan el Bautista, de la ley del Sinaí. Por eso era tan tonante Juan. Al evangelio, quisiera que notara eso, al evangelio de la nueva época en que Cristo venía. Y ese evangelio lo proclama, entonces seguimos leyendo, hablando así, el tiempo ha llegado. Entonces era esperar un tiempo que estaba llegando en él. El tiempo ha llegado, o se ha acercado, el reino de Dios está próximo. Fíjese lo que está diciendo, ya en la persona de él estaba próximo el reino. No él el reino, él era el rey, pero estaba próximo el reino que él traía. Eso es lo que está anunciando. Y cambien ustedes, conviértanse, arrepiéntanse y crean a esta nueva revelación. Ese es el primer mensaje. Note que ese es el primer mensaje del Señor. Entonces ahí debe estar condensado en principio todo lo que es o debe ser el evangelio para todos nosotros en todos los tiempos hasta que Él regrese. Entonces vamos a analizar algunos detalles. Por ejemplo, ¿por qué sería que vino Juan antes de Cristo? Cristo. Él no traía el mensaje de la buena nueva. Él lo que traía era el mensaje de lo que la ley exigía. Entonces no traía buena nueva, era la vieja escuela. Por eso el Señor nueva. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Me está siguiendo el hijo. Se va a introducir una nueva era en Cristo. Viene el último de los mensajeros del antiguo pacto para entregar el tiempo, la palabra, el mensaje al Señor. Nuevo reino, el reino del Hijo. Entonces tenía que haber seguramente algún cambio. Y ese cambio lo pedía el Señor por medio de Juan primero, para prepararle el camino al nuevo reino. Decíamos la otra vez, no sé si fue acá, que les decía, hermano, de parte del Señor en la palabra, que precede a la conversión el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay o no puede haber conversión. O sea que el arrepentimiento es preparar el camino. Es la ley barriendo el camino. Ahora es muy curioso que la presentación del mensaje de Juan el Bautista no era el camino, sino el arreglo del camino para que entrara. No confundamos pues a la ley como salvación. El mensaje de Juan era prepararnos para la salvación. Amén. Gloria, ojalá me esté explicando. Porque dice que el perdón de los pecados
se alcanza por la sangre de Cristo. Así dice el mensaje del Señor. La sangre, dice el verso 4, 1:4 de este pasaje, dice: Juan el Bautista predicaba al pueblo diciéndole: yo les traigo arrepentimiento, yo les traigo convicción para que se arrepientan, pero yo solo bautizo con agua. Detrás de mí viene uno más grande que les va a traer el perdón de los pecados cuando derrame su sangre en la cruz del Calvario. Y entonces usted, para el bautismo de espíritu, la era anterior no tenía bautismo de espíritu que se quedara en la persona, no tenía eso. Por eso el Señor Dios del cielo, al preparar a Juan, lo prepara identificándole quién era el Señor, porque Juan no lo conocía, el Cristo. Pero lo que me llama la atención es que Juan, aunque lo vio como Dios que quita el pecado del mundo, también lo presenta el Padre dándole una visión a Juan. Por ver al Espíritu Santo. Antes en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo actuaba y se veía, humeaba la zarza, se encendía el fuego en el Sinaí, etcétera. Los milagros portentosos de Elías, el fuego que devoraba a sus enemigos, todo eso se veía, pero no tenía una presentación que dijera: ese es el Espíritu Santo. Pero ahora Juan ve que el que viene como Mesías desciende sobre él de parte de Dios el cielo. Estoy leyendo verso 10: cuando salió del agua el Señor Jesús. Entonces dice: se rasgaron los cielos y vio al Espíritu Santo, que bajaba en forma como paloma. Mucha gente cree que el Espíritu Santo bajó siendo una paloma, pero realmente lo que bajó fue una visión del Espíritu Santo, como baja una paloma. Así, eso es lo que dice. De todas maneras se vio una corporeidad presentada sobre Cristo. Evidentemente estaba el Padre arriba, no lo veía nadie. El Hijo ahí supuestamente era el Hijo de Dios, porque todavía no lo creían las gentes. Pero ahora viene la persona del Espíritu Santo y desciende sobre él, sobre Cristo. Perdón, hermano, estamos tratando de... Desciende sobre él. Pero le dice el Señor, revelándole a Juan: vas a ver a una persona que es el Mesías y va a bajar el Espíritu Santo. Palabra que agrega: y se va a quedar ahí con él. Eso nunca se había dicho en el Antiguo Testamento. Entonces ve que baja como paloma y queda sobre él, en él. Y entonces el Padre habla desde el cielo. ¿Cuántos lo oyeron? Yo no sé, pero parece que lo oyó mucha gente. Mucha gente. Porque unos decían: ese fue un trueno. No entendieron nada. Pero oyeron. Otros decían:
que un ángel. Pero oyeron, aunque no entendieron todos. ¿Nota usted que muchas cosas que se oyen del cielo no es para que las entiendan todos? Pero Juan oyó claramente que decía las palabras: tú eres mi hijo. Hablando de Cristo. Él es mi hijo, el amado. Ya no le quedaba la menor duda a Juan ahora. Un aplauso al Señor, ya lo presentó ahí. Ahora, con el arrepentimiento de la predicación, miles de religiosos del antiguo pacto creyeron en el arrepentimiento y estaban frente ahora al Cristo que iba a borrar sus pecados. O sea que entonces el evangelio, hermano, que se debe predicar ahora es un evangelio que borra por la sangre de Cristo los pecados. No los cubre. Ellos estaban acostumbrados a que los cubriera, se cubrieran los pecados en el Antiguo Testamento, porque era sangre de corderos. Solo cubrían, a nombre de Cristo, cubrían los pecados. Pero ahora viene el cordero, no un cordero, sino Él borra los pecados. Amén. Gloria a Dios. Pero note que ya Juan lo había dicho. Para que haya perdón de pecados por Cristo, se tiene en la buena nueva que... Entonces no es nada más un automático. Creer en Él. Primero arrepentirse. Quiere decir de la vida anterior. Y esa vida anterior va a ser borrada, va a ser olvidada inclusive antes de que se conozca a Cristo, para vivir entonces ahora en la dispensación en que el Señor va a tratar por medio del Espíritu Santo la vida nueva, la vida nueva. Yo quiero recordarle a usted la mujer adúltera que llevaron a Cristo. Bajo la ley, en la época de Juan el Bautista, para atrás, ahí mataban a las adúlteras. Pero se la llevan a Cristo para mostrar al Señor que viene una nueva era. Si se la llevan a Él en la era anterior, Él hubiera tenido que decir: mátenla porque es culpable. Pero ahora está en medio para inaugurar una nueva era y dice: ahora yo la voy a perdonar. Aleluya. Ahora note, perdonar. Esa es la línea. Gloria al Señor. Entonces note, ya estamos entendiendo que hay un momento en que se va a empezar un nuevo trato con los pecadores. Y estamos hablando de hace 2000 años. Entonces, ahí la mujer adúltera, por primera vez, sabiendo que era culpable, tiene esperanza. Ella lo que esperaba ahora, lo que esperaba antes de que Cristo le dijera ni yo te condeno, era piedras. Por eso hemos estado. El legalismo es apedrear a la gente para que se componga. Pero eso hay que matarla. Fíjese, según la mujer adúltera, era sino matarla. Para que ella dijera, ya muerta, pues antes de morir, ¿verdad? Pues ya no lo voy a volver a hacer. Si la iban a matar.
Pero en cambio la gracia no pone una muerte de ese tipo, sino dice, no te condeno, pero te voy a poner en una nueva línea en que ya va a ser el Espíritu Santo que se va a hacer cargo de llevarte a una santificación, a una purificación. Ahí está. Entonces la mujer adúltera levantó el rostro, vio que ya no había acusadores, y aunque los hubiera habido ya no se animaban a acusarla, vio que estaba solo Cristo ahí en medio, empieza la era del Hijo, que es este evangelio que está predicando el Señor. Y luego viene el Pentecostés, porque el Pentecostés se hace cargo de llevarnos a una vida del Espíritu. Por eso es que el Señor le dijo, mujer, ahora vete más. ¿Cómo podía hacerlo si era su hábito? ¿Cómo podía hacer Cristo diciéndole a la mujer, ahora vete y no peques más? Propias fuerzas, diríamos que la mujer hubiera dicho, pues me acaban de perdonar, pero seguramente tener y ahí me van a matar. Pero tampoco el Señor la quiso dejar ir, diciéndole, vete y vive como quieras, porque estás perdonada. Entonces, por eso nosotros no podemos hablar que permite el pecado. Podemos hablar que mata al pecador, pero no que permite el pecado. ¿Cómo hacemos para combinar eso? En el perdonada, pero para no pecar, para entrar. Ahora, la verdad tremenda, aparte de la buena nueva que estamos dando aquí, es que nadie puede dejar de pecar aún habiendo recibido a Cristo, si no se da el Espíritu. Sería como decir que por sus propias fuerzas la persona puede quitar lo que es nocivo para él. No puede, hermano. El hombre no se puede redimir a sí mismo. Pero diríamos, pero como ya conoció a Cristo, sí, cómo no, ya conoció a Cristo. Pero ahora que ya conoció a Cristo, a ella le da la orden, habiendo conocido a Cristo, vete y no peques. Él está diciendo que puede pecar otra vez. Ese es mi punto de vista. ¿De qué? Vete y no peques más si ya no puede pecar. Ya te perdoné, de aquí para atrás, para mí, en tu vida. Pero ahora de aquí para allá, vete. Y ya no peques. ¿Se podrá eso? Aquí está la gran pregunta de la mañana. ¿Se podrá no pecar inmediatamente que conocemos a Cristo, de ahí para adelante hasta que Él regrese? Bueno, hermano, esta es la gran cuestión. ¿Quién puede levantar aquí la mano? O en el auditorio radial, ¿quién puede decir que no ha pecado desde que conoció a Cristo? Ninguno. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Entonces el Señor envió el mensaje primero diciendo, ahora que ya saben que yo soy el rey, que yo soy el que va a encabezar la nueva era de gracia, ahora que el reino, yo soy el camino, ahora síganme. Ahí está la clave. Ahora no se sigan a ustedes mismos, no se sigan ustedes mismos, no se programen ustedes mismos, ahora síganme. Y empezó a llamar discípulos. Y los seguían. Y hacían lo que él decía. Y en cuanto estaban apegados a él, cambiaron. Pero parece que las fuerzas... ¿Por qué le puedo decir eso? Porque al finalizar el Señor los 3 años y medio de ministerio,
sus discípulos ahí estaban llenos de faltas, llenos de fallas. Quizá no eran las mismas de antes de conocerlo. Quizá mientras estaban frente a él eran muy rectos. Pasaba un momento, un minuto, o se peleaban, o entraban en celos, habían errores que el error es pecado. Es pecado. Y yo creo que el Señor no se desesperó, Él nunca se desesperó con ese poco progreso de sus discípulos. ¿Por qué? Porque sabía que faltaba otro complemento. Él sabía que si los dejaba así y Él ascendía, se destruía todo. Ahora no hubiera nada de evangelio. Se lo aseguro, hermano. Por eso Cristo les dijo, cuando los veía que no se enderezaban, que no se normaban, voy a enviar al otro. Y el otro los va a meter en la vida abundante. Ahí está, ahí está. Por eso es imposible que se pueda vivir la vida agradable sin el Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? Levante bien su mano. Cuando usted está en el Espíritu, verá que agradable. Y cuando usted no está en el Espíritu, verá que qué difícil. Porque el Espíritu Santo se quedó para que se creyera en Cristo y se hiciera práctico su evangelio, se pudiera caminar por esa senda. O sea que son 3 etapas. La primera la trabajó el Padre desde arriba por medio del Espíritu Santo afuera de nosotros cuando éramos inconversos, y nos hizo arrepentirnos. Espíritu que nos arrepintiéramos. Y usted se arrepintió, ¿verdad? ¿Se acuerda? Yo le hice la pregunta antes de irme. ¿Se acuerda usted cuándo se arrepintió? Y todavía no era convertido. Pero cuando ya trabajó el Espíritu, ahí está la responsabilidad humana. Se puede ser rebelde. No fue rebelde porque aprendió del Padre, y todo el que aprende del Padre va al Hijo. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos aprendieron del Padre antes? ¿Se acuerda? ¿Y usted a qué escuela fue? ¿Ah? ¿A cuál? Usted no se acuerda porque fue el Espíritu Santo el que trabajó a saber en qué dimensión y aquí. Usted sintió y se sintió impelido a hacer esto, a hacer lo otro y venir a Cristo. Gloria sea su nombre. Muy bien, entonces notamos que ahora que el Señor ya está identificado delante del pueblo, este es mi Hijo amado, en el Él bautizará con Espíritu Santo, es mi elegido. Entonces empezó a llamar discípulos. Otro detalle interesante, ¿qué llamó primero? Discípulos. Discípulos. ¿Usted sabe cuántos? ¿Cuántos? No, hermano, no llamó 12. No llamó 12, ni 11. Llamó primero discípulos sin número. Aquí está hablando del llamamiento de los apóstoles. Discípulos, vengan discípulos, vengan discípulos, venga discípulos, vengan. Seguían las multitudes, eran discípulos. Pero de los discípulos llamó
Fíjese. Así como después, después de los 12. Y es muy curioso. Generaciones están desde entonces para hoy. Curioso. El apostolado de 70 generaciones. Fíjense, porque no iban a vivir los primeros 12, ¿verdad? Hasta las siguientes generaciones. Entonces hubo un apostolado de 70, o discipulados si usted quiere. Y de ahí se llama apostolado. Maestros y pastores. Pero lo interesante es, síganme y yo los voy a hacer pescar, hombre. O sea, el llamamiento era, ustedes me van a seguir, ¿eh? No les dijo para ser mis apóstoles, sino que les dijo, ustedes me van a seguir para repetir lo que yo estoy diciéndole a la gente y lo que yo estoy haciendo con la gente. Ellos no entendieron, hermano, de momento que también iban a poder, y no solo decir. Ellos pensaban que nada más era como dice Señor que les digo tal y tal cosa, muy bien, repetirla aquí. Pero eso no era todo el evangelio. El evangelio se fue desenvolviendo de Marcos, lo vemos, que les dijo, ahora vayan y hagan lo que yo hago. Pero quizás se miraban unos a otros y decían, ¿cómo hacer lo que él está haciendo si él hace milagros? Y se admiraban de su doctrina. Les dijo, sí, eso. Bueno, entonces empezaron a probar los discípulos que pescar hombres no era solo anunciarles que ahí estaba Cristo y que se aprendieran un credo, sino era, vengan y miren lo que él hace nosotros para probarlo. Ese es el evangelio, hermano. Por eso no pudo ir Moisés sin las señales a Egipto. La tierra sin señales. Puede estar sin señales. Por pescar hombres para dejarlos mojados ahí tirados como peces muertos. Si usted está entendiendo eso, está aplaudiendo con mucha conciencia. Ahora note esto. Ahora, ¿qué es lo que Cristo trae? No se hace usted la pregunta, como se le dan de derecho estos discípulos, ¿y qué es lo que Cristo trae como revelación nueva? Porque la revelación del Padre tenía 4000 años de estar llegando. Con profetas, con visitaciones teofánicas, con visitaciones de la divinidad y de ángeles. La ley fue dada por ángeles. Entonces, ¿qué era lo nuevo? Si era la continuación del Sinaí, ¿para qué? Si era la prolongación de la ley, ¿para qué era nuevo? Si no era algo diferente, ¿por qué era nuevo? La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entonces? No solo que aquí fue el Padre y aquí fue el Hijo, no. El Padre mandó la ley para el arrepentimiento de la gente, porque no se podían salvar con la ley. Entonces el Hijo trajo la gracia para perdonar y dar nueva vida a la persona que creyera en Él. Gloria sea su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Lo nota, hermano? ¿Nota que es diferente? Bueno, pero todavía más. ¿Y cuál es más la diferencia? Que se transmitiría la palabra
Ahora quiero que usted note, ¿acaso no se transmitía la palabra de Dios antes con poder? ¿Acaso no Elías bajaba fuego del cielo y se morían sus enemigos? ¿Acaso no Elías comía pan del cielo y comía comida de cuervos que los cuervos le llevaban? Bueno, había milagros. ¿Acaso no los huesos de Eliseo resucitaron un muerto? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si está allá lo mismo. La diferencia es que los milagros del Antiguo Testamento respaldaban la ley del Padre. Esa es la diferencia. Y ahora dijo Cristo, ahora vengo yo, no a oponerme a la ley del Padre, sino a traer la gracia para que entiendan qué es lo que el Padre desea. Y entonces voy a hacer que ustedes repitan lo que yo hago, porque el Padre me dio poder, me dio autoridad para dar yo vida abundante a los que llame, y el Espíritu Santo me va a respaldar. Y entonces Él explicó que Él, todo lo que hacía, era lo que el Padre hacía, fíjese bien, pero que lo hacía en el poder del Espíritu Santo. Entonces dijo ahora, en la nueva era, dijo, ahora no van a ir ustedes solamente con la orden del Padre como antes. No van a ir ahora a hacer lo que están haciendo con la orden del Hijo nada más, como les estuvo enseñando a los discípulos antes de la cruz. Pero dijo, ahora van a ir por todo el mundo con la orden de la ley del Padre para que se arrepientan o perezcan. Eso es lo que decía la ley. O te sujetas a la ley y nadie podía, o la ley te mata. Pero luego vino Cristo y dice, pero ahora yo te perdono, porque no puedes cumplir la ley, y te voy a dar nueva vida para que el Padre sea agradado. Aleluya, hermano, gloria a Dios. Te voy a dar nueva vida para que el Padre sea agradado. Pero, ¿dónde está la nueva vida nuestra? Seguramente no nos estamos sometiendo al Espíritu. Seguramente, porque ¿cuántos creen en Cristo, hermano? Con todo su corazón, de veras, haga así. Yo creo con todo mi corazón en Cristo. Y usted también. Pero ¿por qué no tenemos vida tan como el Señor quiere? Porque no estamos haciendo lo que el Espíritu dice que hagamos para agradar a Dios. Esa es la diferencia. Entonces ahora el Señor pone en la buena nueva. Ahora van a ir ustedes y van a ver cómo el Espíritu Santo les va a auxiliar para no ser fabricantes de pecado. Pero viene la otra parte, hermano. Cuando el Señor empezó a predicar, fíjese que todavía no hacer milagros, predicar y enseñar. Inmediatamente los nuevos oyentes de la nueva era notaron una diferencia. Todavía no estaban viendo milagros. Notaron una diferencia con los profetas de antes. Entre los profetas de antes y este profeta, Cristo, que estaba ahí. ¿Cuál era la diferencia? Notaron, dice acá, que hablaba con autoridad. Se impresionaron mucho, verso 22, 1:22, o 1:22. Se impresionaron, dice, porque hablaba como quien tiene autoridad, muy diferente a los maestros de la ley. ¿Qué sería eso? Yo me pregunto, ¿sería el hablado de Cristo diferente? ¿Sería que Él hablaba más bonito? ¿Sería que Él ponía más énfasis en las palabras? No, hermano, eso eran las consecuencias. Lo que pasa es que tenían enfrente al primer mensajero del cielo lleno del Espíritu. Totalmente. Gloria a Dios. Y como estaba lleno del Espíritu, hablaba como el Espíritu quería que hablara. Por eso hay que rectificar, hermano. No, el Espíritu Santo no viene solo para que haya milagros. El Espíritu Santo no viene solo para que la gente se caiga al piso, o que sienta usted que habla en muchas lenguas. No viene para hacer muchas cosas de eso que vamos a explicar, pero no viene solo para eso. Viene para que el que habla
Se nota que habla con autoridad porque sabe el mensaje que trae y de dónde lo trae. Con aplomo. Por eso dice aquella oración de Hechos. Señor, hay amenazas, hay esto, hay lo otro. Haz que tus siervos prediquen tu palabra con valor. Mire, no pidieron primero los milagros. Que prediquemos con valor. Ahí está, lo mismo acá. Ese predicador que está ahí en el parque, porque no le dieron el templo, habla diferente. Ahora sí hay que oírlo, decía la gente. Y había mucha gente que decía, otro predicador ahí con gente. Pero oían la autoridad, mejor se regresaban, hermano, a ver qué había ahí. Y él hablaba con autoridad, y hablaba con autoridad, y hablaba con autoridad. Pero quiero que note, todavía no había milagros. Porque toda la predicación de Juan el Bautista antes de Cristo y la primera predicación de Cristo fue sin milagros. ¿Por qué sería eso? Si el Señor se quería evidenciar, ¿no cree usted que hubiera mandado a un Juan Bautista con tremendos milagros? Y luego viene él con otros más grandes. Pero no fue así. Como que el Señor Dios se complació, es la palabra. Sí, ¿verdad? Qué rara la sentí. En mandar a su hijo, no tan evidente como para que cualquiera lo hallara. Como cuando le dijo Herodes, hazme un milagro, ya hacía ratos que te quería conocer. No se lo hizo, se escondió de Herodes. Entonces, no tan evidente como para lo que los Herodes curiosos se conviertan, ¿verdad? A saber en qué, pues. Pero no tan escondido como para que una mujer con hemorragia incontenible le tocara el borde de su manto y sanara. ¿Nota eso? Entonces, hermano, como que Cristo al principio se escondía de unos y de otros no. ¿Cierto? ¿Sí? Con unos era evidente y con otros no. Entonces estaba buscando entre la gente los que habrían de ser salvos. ¿Me entiende? Aleluya. Bueno, ahora vamos a ver otro detalle. Qué palabra, qué autoridad. Muy bien, ya lo oímos. Pero entonces ahora va a mostrar su poder. Después de la palabra. Entonces se va a una sinagoga y encuentra a un endemoniado. Y el endemoniado, sin que los de la sinagoga se hayan dado cuenta que ni siquiera que era endemoniado, grita cuando vio aparecer a Cristo que entró a la sinagoga: vienes a derrocarnos. Eso de derrocarnos es una palabra muy interesante. Vienes a quitarnos antes de tiempo el poder. Derrocar es quitar antes de tiempo. Ahora dice, vienes a derrocarnos. Sabemos tú quién eres. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de nosotros? Mire, ahí no está hablando el mundo Galileo. Ahí está hablando un espíritu bajo, a saber de qué región, hermano, que estaba metido en el hombre. Ahí no estaba hablando un espíritu humano. Ahí estaba hablando un espíritu inmundo, a saber de qué regiones del universo, metido en el hombre de la sinagoga. Y ahora Cristo se enfrenta con ese espíritu y parece que lo conocen, como que venían de las mismas regiones, solo que él a derrocarlos. Te conocemos. Oiga eso. Sabían más que la gente, los demonios, porque ellos venían de regiones fuera. Esto prueba que los demonios que se meten en la gente no son gentes de la tierra hechos espíritus, sino que son espíritus bajos, a saber de qué regiones, que se quedaron sin cuerpo y andan buscando uno. Aleluya. ¿Cuántos creen que esos espíritus inmundos andan buscando cuerpos? ¿Sí? La prueba es que llegó Cristo, y la prueba que el único remedio es que Cristo llegue,
Es que llegó Cristo y se asustaron. Vienes a derrocarnos. Ya sabemos quién eres. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces el Señor, hermano, viniendo con esa fuerza, ni siquiera lo increpa, solamente entra. Yo quiero leerlo acá. Llegó a la sinagoga y ¿cómo dice? Dice que al entrar ahí, vamos a ver el pasaje exacto, 23. En una ocasión se encontraba en una sinagoga un hombre que tiene, un hombre con espíritu malo. Era bajo espíritu. Esto quiere decir que deben haber espíritus buenos, ¿no? Los espíritus de Dios son buenos, muy buenos. Y dice por eso, probad los espíritus. Este era un espíritu malo. Bueno, ahora dice, o inmundo, ¿no? Ahora dice enseguida, y se puso el espíritu, note usted esto, y se puso a gritar. No dice que Cristo le haya dicho nada. Empezó a gritar. Todo fue a ver a Jesús y empezó la gritazanga del hombre. Pero quiero que note, hermano, porque esta es parte del evangelio original. Porque creen que echar fuera demonios es como una invención de última hora. Cristo en su primer mensaje, enseguida de su primer mensaje, echó fuera un espíritu inmundo de un hombre, para mostrar que el evangelio era palabra y poder contra los espíritus. Aleluya. Gloria a Dios. Que eso ya no se lo discuta a nadie, porque es enseñanza de Cristo. Ahora dice entonces, vamos a seguir viéndolo acá. Jesús de Nazaret, ¿qué quiere de nosotros? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué le suena a eso? Como quien dice, te conocemos, eres un poderoso que viene y ya no teníamos tratos contigo, ¿y a qué vienes a buscarnos aquí? Si nos vinimos para acá y aquí nos estás siguiendo, ¿qué quieres con nosotros? Ya nos fuimos de tus regiones, ya nos fuimos de tu cielo, pero ahora estamos aquí y nos andas buscando. ¿Qué quieres con nosotros? Mire, si no son abusivos los espíritus esos. Como que le dijera a un hijo a su padre, ¿qué quiere conmigo, papá? Si ando solo. Ahora note. Entonces el Señor le dice todavía, ¿has venido a derrocarnos? Ya te he conocido, tú eres el Santo de Dios. Mi hermano, aunque nos quedáramos por ahí nada más en el mensaje, que vamos a seguirlo el otro domingo, Dios mediante. Mire, qué torpes los demonios, ¿verdad? Sabían quién era Jesús desde antes de venir a la tierra y se fueron. Eres el Santo de Dios. Entonces, ¿por qué eran enemigos ellos de él? Porque se habían vuelto pícaros, a saber en qué regiones, a saber en qué mundos, hermano. No me pregunte, yo no sé el origen de los demonios, no estuve ahí. Aleluya. Pero a saber en qué regiones. Ahora vamos a seguirla. Jesús les hizo frente. Eso es. Venía a probarles que ellos no se iban a salir con su gusto. Cállate y sal de ese hombre. Ahora note, no cayó al hombre, cayó al demonio. Quiere decir que el hombre no estaba hablando. Al hombre le cerraron la boca o le cerraron el sonido, ¿verdad? Y empezó a hablar el demonio. Cállate, le dice el Señor. Ahora note esto. Quizás no lo vemos muy seguido, hermano. Entonces el espíritu malo hizo revolcar al hombre al suelo. Quiere decir que
la revolcada, las cosas que se ven feas cuando se está liberando a una persona, son del espíritu malo todavía. No es el Espíritu Santo que lo está limpiando. No, todavía lo está revolcando el otro. ¿Me entiende? Ahora note. Y parece que la cosa empeora cuando Cristo llega. Y lo revuelca, dice, y lanzó un grito tremendo, que los de la sinagoga terminaron, clausuraron el culto. Y salió el demonio. Ahora viene el cierre del mensaje, si usted lo captó, y vamos a resumirlo. El cierre es, cuando todos vieron eso, no solo la enseñanza que les pareció con autoridad, sino que vieron que los demonios se les sujetaban, dijeron, ¿qué es esto? Ahora sí vieron la diferencia de la nueva era con la anterior. ¿Qué es esto? ¿Con qué seguridad enseña esta nueva doctrina? Que incluso le obedecen los espíritus malos. Bueno, ya nota usted que son dos cosas que admiran. No admiraron nada más la palabra, sino admiraron el poder de la palabra. Por eso dice que nosotros erramos. Dijo Cristo más adelante, ustedes hierran porque ignoran la palabra y el poder de Dios. Tienen que estar juntas, porque la palabra es Cristo hecha carne y el poder es el Espíritu hecho fuerza en nosotros. Ahí está. Ahora, si decimos que está el Hijo y el Espíritu Santo en nosotros, tiene que verse. Y ahora se está combatiendo contra el evangelio que hace eso. Y parece que el evangelio que está campeando y que quiere ser el evangelio que toma toda posesión de tierra y posición, es el evangelio que solo es palabra que deleita los oídos, pero la gente sigue lo mismo. Este es el evangelio. El primer mensaje de Cristo entonces incluye que primero oigan la voz del Padre a la manera de Juan, los que no se han convertido, y que aprendan del Padre para arrepentimiento. Pero que conste, óigalo bien, hermano, el Espíritu Santo no viene para que nosotros nos arrepintamos, porque no tiene que hacerlo Él, sino que no viene Él pues a obligarnos a arrepentirnos, quise decir. Él viene para presentarnos lo que nos espera sin Cristo, para que entonces nosotros nos arrepintamos. Qué bonito sería, hermano, ay, que me caiga el Espíritu, como yo he visto gente, ay, hermano, póngame la mano, que me caiga el Espíritu, entonces ya voy a estar yo limpio y voy a andar. No, momentito. El Espíritu Santo no puede entrar en una persona que no recibe a Cristo primero, pero ninguno puede recibir a Cristo primero si el Espíritu que le lleva al arrepentimiento no le hace caso y se rinde al Espíritu Santo primero. El primer evangelista fue el Padre, y entonces el que aprende en esta etapa entra a la otra, que es convertirse en Cristo Jesús, y luego pasa a la otra, que es recibir el poder del Espíritu para hacer una obra trinitaria. ¡Aleluya! Es como que si dijera, el Espíritu, Cristo viene a tomarlo, el espíritu humano. Uno, porque se arrepintió de estar viviendo aquella vida. Dos, el Espíritu Santo viene a tratar con tu alma, porque la tiene que corregir.
Y 3, el Padre vendrá por tu cuerpo para transformarlo en la resurrección o en la transformación misma. No hay uno sin 2. Y no hay 2 que no lleve al 3. Pero no puede haber uno, el primer paso, si no aprendemos en la escuela del Padre. Todo aquel que oyó del Padre, y dice, y todos oirán del Padre, dice, todos. Eso quiere decir, hermano, que todo el mundo, no importa dónde esté, en qué continente y en qué época, ha oído del Padre de alguna manera. Por eso tienen religiones que las desviaron, culpa de ellos, pero que tuvieron la visitación del Padre, en la escuela del Padre, y que el Padre les enseñó, es una verdad bíblica. Pero no todos aprendieron, y el que no aprendió no va al Hijo, y no se salva. Esa es la razón de desaparición de las civilizaciones anteriores, es decir, prehistóricas, antediluvianas, etcétera, porque habiendo oído no aprendieron. Y ahora el que no aprenda en la escuela del Padre tampoco llegará al Hijo. Quiere decir que la responsabilidad cae toda en el hombre, porque el Padre les enseña a todos. ¿Y por qué no todos se salvan? ¿Y por qué no todos evitan el infierno? Porque rechazaron el único remedio, que es Cristo, porque no aprendieron del Padre. Y note usted que cuando Cristo vino después de Juan el Bautista, los que llamó ya habían oído del Mesías por años y aprendieron. Y cuando los llamó, de a este es, vamos. Y a otros les estuvo hablando todo el día y le volvieron la espalda. Así que no crea usted, hermano, que el ignorante que anda por allá, que no quiere asistir a enfrentarse con Cristo, es inocente. No, es rechazador. Aunque tuvo la luz en diferentes formas, aunque no sabemos cómo le llegó, pero a los hombres, dice Juan el apóstol, vino la luz, que la luz. Entonces, terminemos así, hermano. Mire qué fácil, no se haga enredos. Bueno, ¿quiero luz o quiero tinieblas? El Padre te va a enseñar, ya te enseñó, gracias a Dios, que es preferible la luz. Y tú aprendiste y te fuiste a la luz. Pero otros dicen, no, yo no quiero la luz, yo quiero tan sabrosa que está la vida, así dice. Yo quiero tinieblas y me voy a revolcar en las tinieblas. Pues que se revuelque. Yo le decía a unos hermanos hace unos días, allá donde estaba, me platicó un jovencito, me dijo, ¿qué hago yo, hermano? Que mi hermano lo acaban de matar unas pandillas. Ahí lo dejaron tirado, muerto, y que dice que levantó las manos y estaba riendo para el cielo cuando murió. Él había oído la palabra en una iglesia, pero se había ido a las pandillas y a las drogas, y lo mataron como entre 25. Y entonces me dijo, ¿y qué esperanza te puedo yo tener de esto? Mira, le dije, si él oyó la palabra y todo, y me dices que hasta levantó las manos antes de morir, si ya no pudo hablar, pero es que se sonreía, quizá ahí lo arregló el Señor, ojalá, ¿verdad? Pero lo interesante es que el Señor no quiere que se vaya nadie sin la oportunidad. Un aplauso al Señor. Aleluya. El Evangelio entonces es la revelación del Padre a Jesucristo para los que vayan a Él arrepentidos ante la imposibilidad de cumplir la ley de Dios, Padre, refugiarse en la gracia del Hijo para tener la vida abundante del Espíritu, mostrándose en palabra profunda, enseñada
a través de hombres por el Espíritu, y reflejándose hasta sobre los espíritus inmundos con poder, y aún sobre las lesiones y enfermedades del cuerpo, que vamos a ver más adelante. De tal manera que el evangelio que usted debe acatar, ya nos vamos a ir todos, el evangelio que usted y yo debemos de acatar es este, que manda a los espíritus inmundos y le obedecen, que es buena nueva enseñada por el Espíritu, y que también puede sujetar las enfermedades. 3 ramas necesarias para que el evangelio sea el evangelio genuino de Jesucristo. Y hagamos lo que Cristo hacía. En la madrugada se retiraba a orar, dice. Predicaba, echaba fuera demonios y oraba por los enfermos. Fíjese, bien clarito. Por las madrugadas, verso 35, 1:35, se iba a orar. Predicaba, dice, en el 38. Echaba fuera demonios, en el 39. Sanó a muchos enfermos, en el 34. Nota. Entonces eso es parte del evangelio. Muy bien, muy bien. Vamos a levantar las manos al cielo. Si es verdad eso, entonces el evangelio empecemos a practicarlo, hermano. Olvídese usted por qué no hace el Señor las cosas en el momento que uno quiere, pero las hace porque tiene que ser efectivo esto. ¿Tiene usted enfermedades? Póngalas al alcance del Señor. Espíritus le opresionan, sáquelos ahora a flote. Dudas le acometen, aprenda la palabra por el Espíritu. Y estará navegando en el evangelio de Jesucristo, puro, genuino, original. Y lo vamos a hacer, hermano, como los de aquellos días, discípulos del Señor, hacían lo que el Señor decía que hicieran. Vamos a orar entonces por enfermos, por acongojados, y para que entiendan la palabra, los que no la conocen. Aleluya. Levante clamor, hermano, orando. Tome autoridad de usted mismo. Usted tiene el evangelio que hemos descrito. En el nombre de Jesús estamos orando por los enfermos, acongojados, por los que no entienden la palabra. En el nombre de Jesús, para que se desarrolle todo el evangelio conforme Cristo lo vaya dando a sus ministros, y sus ministros transmitiéndolo a otros, ya por 70 generaciones. Que seamos la generación 70, la última, que va a emerger con todos los poderes que Cristo heredó a la iglesia. Ya una iglesia restaurada, una iglesia que quite los moldes que la atan. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo.